permita, porque tampoco sabemos cuánto tiempo nos va a permitir migración estar este año, pero estamos muy felices de estar de nuevo acá. Listo. Entonces, si quieren, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Isaías, capítulo número 6. Isaías, capítulo número 6, lo voy a leer en Reina Valera, porque sé que es como la versión que más leemos aquí en casa. Ok. Cuando lo tengan listo pueden decir un fuerte amén, ¿va? Muy bien. Ok, dice: en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y lo vamos a dejar ahí, ¿listo? Vamos a orar. Señor, te damos tantas gracias por este tiempo que nos permite, Señor, escuchar de tu palabra. Te pedimos que nos ayudes en esta mañana, Señor, estos minutos que vamos a estar oyendo, a poner toda la atención que sea necesaria, que tu Espíritu Santo, Señor, sea en medio de nosotros, trayendo convicción de pecado, de justicia y de juicio. Te amamos, te adoramos, tú eres digno, tú eres el único digno de alabanza, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús, amén. Listo. Bueno, vamos a comenzar. ¿Cuántos saben que el día de hoy ya tenemos una herramienta que nos ayuda a todo, absolutamente todo lo que hacemos, y es la inteligencia artificial? ¿Listo? Yo le pedí a la inteligencia artificial que me hiciera una introducción de cómo funciona la publicidad en estos días y cómo nos alimenta de los diferentes anuncios que recibimos día a día. Y la inteligencia artificial me dijo lo siguiente: hoy en día la publicidad no solo vende productos, vende sueños, emociones y soluciones. Las marcas han aprendido a posicionarse como el puente entre las necesidades humanas y la satisfacción inmediata, sin importar el entorno ni las implicaciones, desde lo más básico como la alimentación hasta lo más complejo como el estatus social o el sentido de pertenencia. Los productos se presentan como la respuesta ideal a nuestras carencias. Entonces, el día de hoy vivimos en un entorno en el que todo lo que vemos en televisión, en radio, en internet, en las aplicaciones que utilizamos, todos los anuncios que nos dan acerca de los productos que ofrecen los medios, nos habla acerca de nuestras carencias y cómo cubrir esas carencias. Es decir, para el mundo, todo lo que me ofrecen se trata de mí. Me gustaría que voltearas con el que tienes a tu lado y le digas: no se trata de mí. En Cristo no se trata de mí. Y en esta mañana justamente quiero hablar de eso. Yo sé que han estado hablando como una serie de temas en las que nos enfocamos en quién es Dios y cómo le entregamos todas nuestras necesidades al Señor. El domingo pasado justamente estuvieron hablando de eso, de cómo entregar nuestras ansiedades a Dios. Pero el día de hoy quisiera hablarles de cómo y el por qué la Biblia y la obra de Jesucristo, aunque Él murió por nosotros y aunque Él se hizo siervo y murió en una cruz por nosotros,
no se trata de nosotros. ¿Listo? Dios es, pero Dios no es para nosotros. Y quisiera desglosar un poquito los versículos que acabamos de leer, iniciando por Isaías 6, 1 al 4. Y lo voy a volver a leer. En el año que murió el rey Uzías, y habla, pues el libro de Isaías habla sobre un profeta que durante un tiempo estuvo predicando y estuvo hablando profecías que Dios le hablaba al oído, y que estas profecías no solamente se cumplieron en el tiempo en el que él estaba vivo, sino que son profecías que hasta el día de hoy se siguen cumpliendo. Isaías fue un siervo que sirvió al Señor durante muchos años y fue un siervo fiel. Dice el capítulo 6, en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor, sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno y el otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Santo. El primer paso en una vida de fe, siempre sí o sí, es tener un encuentro con Dios, es decir, conocer a Dios. En este capítulo, Isaías nos revela cómo Dios lo llamó a su servicio, pero nos cuenta que lo primero que sucedió antes de que Isaías aceptara un llamado de parte de Dios, justamente era conocer a ese Dios. Y Dios, en su inmensa gracia y misericordia, le mostró a Isaías una manera en la que Él es, que muchos de nosotros no hemos podido, o que yo creo que ninguno de nosotros hemos visto con nuestros propios ojos, pero Isaías sí lo miró. Isaías miró en una visión al Dios Todopoderoso ahí en su trono, junto con todos los ángeles y todos los seres vivientes que se la pasan todo el tiempo, día y noche, o por la eternidad, adorando que Él es santo. Y es interesante porque muchos o algunos autores dicen que justamente el hecho de que los querubines tuvieran 6 alas, pero que solamente usaran 2 para volar y las otras 2 para tapar sus caras y sus pies, mostrando honra y adoración y reverencia a Dios, nos habla que Isaías vio a un Dios magnífico, poderoso y glorioso, que reina en los cielos, y que delante de su presencia ninguno de nosotros podemos mantenernos igual. Que delante de su presencia, cuando nosotros lo conocemos y cuando entendemos quién es Dios, no solamente para nuestras vidas, sino quién es Dios en la creación y en todo lo que existe, visible y no visible, nosotros no podemos mantenernos igual. Entonces, el primer paso, si lo queremos ver como un esquema de pasos, el primer paso que Dios le mostró a Isaías para llamarlo a su servicio fue mostrarse a sí mismo tal y como es. Tú y yo probablemente hemos conocido alguna parte o algunas facetas del Dios maravilloso que creó los cielos y la tierra. Sin embargo, muy probablemente no hemos conocido toda la grandeza, la anchura y la profundidad, no solamente de su amor, sino de su existencia y de su ser. Hemos conocido a través de la historia de la Biblia muchos autores y muchos personajes que aparecen ahí conocieron a Dios de diferentes maneras y conocieron diferentes facetas suyas, como por ejemplo, y es increíble porque el ser humano, a pesar de que Dios no nos entregó o que Dios no tiene un nombre como nosotros, Dios se mostró de diferentes maneras y el ser humano pudo nombrar a Dios de acuerdo a las características que nosotros entendemos que tiene y que es Dios. ¿Qué nombres le ha puesto el ser humano a lo largo de la Biblia? El primero que todos conocemos, Jehová o Yahvé, que significa el que es.
y que podemos verlo ahí en Éxodo 3:14. Elohim, o Dios creador, en Génesis 1:1. Yahvé Sabaoth, o el Señor de los ejércitos, en Salmos 46:7. Yahvé Shalom, que Dios es nuestra paz, en Jueces capítulo 6 versículo 24. El Shaddai, Dios suficiente, en Génesis 17:1. El Elión, Dios altísimo, Génesis 14:20. Yahvé Jireh, o nuestro Señor el proveedor, Génesis 22:14. Yahvé Nisi, o el Señor es mi bandera, en Éxodo 17:15. Yahvé Sitkenu, o Yahvé Rafa, o el Señor que sana, en Éxodo 15:26. El Roí, el Dios que me ve, Génesis 16:13. O Adonai, Señor o amo, en Jeremías 1:6. A lo mejor tú o yo o nosotros en nuestra vida en Cristo hemos conocido alguna de las facetas de nuestro Dios, y por medio de esa faceta Dios nos llamó a su presencia y nos hizo entender que nosotros lo necesitábamos a Él, tal vez como un Dios suficiente, tal vez como un Dios de paz que necesitábamos en algún momento en nuestros corazones para calmar nuestra ansiedad. Tal vez como el Dios que todo lo es, o que todo lo puede, o que todo lo mira para alguna de nuestras situaciones en la vida. Tal vez como el Dios que sana. Si tú mismo o tú conoces a alguien a quien Dios sanó de una enfermedad incurable, es imposible no creer en el Dios que sana. Jehová Sabaoth, que defiende a su pueblo todavía en 2024, defendiendo a su pueblo de las naciones que estaban ahí alrededor tratando de atacarlo y destruirlo, y que nos defienda a nosotros de nuestros enemigos. ¿Quién es Dios para ti? ¿Quién es Dios desde la perspectiva en la que tú lo has conocido? ¿Quién es Dios? Y aún así, el Dios que tú has conocido no es ni siquiera una partecita del Dios eterno, que tiene tantas facetas y tanto poder y tanta gloria, que aún viviendo todas nuestras vidas entregando a Él, no lo terminaremos de conocer, porque Él es inmensamente grande. Versículo 5 de Isaías 6. Entonces dije: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Ay de mí, dijo Isaías, ay de mí, porque me entiendo. Después de ver al Dios glorioso, al que los ángeles llaman santo, 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 ante su santidad, ante su luz y ante su pureza, yo me veo a mí mismo como un hombre pecador. Paso número 12, cuando conocemos a Dios y entendemos su gloria y su majestad, comprendemos y reconocemos que somos pecadores, que somos hombres pecadores y que estamos llenos de tantas cosas oscuras en nuestra mente y en nuestro corazón, que no solamente en un momento de nuestra vida, sino que durante toda nuestra vida nos hemos pasado haciendo cosas que nos alejan de Dios y que también rechazan el nombre de Dios. Y aún después de haberlo conocido en esa gloria y en esa majestad, decidimos que en algunos momentos de nuestra vida Dios no es suficiente, sino que necesito pecar para sentir que lleno espacios en mi corazón y en mi alma que a lo mejor creo que Dios no puede llenar. Y entonces nos vemos manchados dentro del pecado, pero lo que hace la diferencia de un siervo fiel y de alguien que no entiende por qué Dios los está llamando, justamente es cuando nosotros podemos reconocernos a nosotros mismos como hombres y mujeres pecadores. Y entonces, cuando nos vemos a nosotros mismos como seres pecadores, comprendemos cuál es la actitud que tenemos que tomar delante de la presencia de Dios. Entonces, punto número 1, conocemos a Dios. Punto número 2, reconocemos
que somos hombres y mujeres pecadores. Isaías 6, ahora del 6 al 7. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí, esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Isaías miró en la visión cómo él mismo era indigno de estar en la presencia de Dios por ser un hombre pecador. Pero en la misma visión Dios le mostró que Isaías no era suficiente para poder acudir al llamado de Dios, sino que era necesario que del mismo altar, del mismo Dios, que si nosotros recordamos un poquito de la palabra, quien yació en ese altar y se ofreció por nuestros pecados es el mismo Jesús. Y de ese mismo altar sacó unas brasas que todavía estaban un poco encendidas y quemó los labios de Isaías. Tocó los labios de Isaías. Y entonces el ángel le dice: es quitada tu culpa y limpio tu pecado. No, Isaías, tú no hiciste nada para merecer que tu culpa y tu pecado sean quitados. Tú no hiciste ningún esfuerzo, tú no fuiste por las tenazas, tú no trajiste nada. El mismo Dios se ofreció como un sacrificio vivo, y de ese mismo sacrificio tomó un pedazo de carbón y lo puso en tus labios para limpiar tus pecados. El punto número 3, cuando conocemos a Dios, es que una vez que nosotros nos hemos autorreconocido como pecadores y acudimos a Dios como un Dios que perdona, entonces nuestros pecados son perdonados y recibimos el perdón de Dios. Es quitada tu culpa y limpio tu pecado, le dijo el ángel a Isaías. Tú y yo, cuando nos acercamos a Dios con todo nuestro corazón delante y derramado a Él, entendiendo que lo necesitamos y entendiendo también que nosotros no somos suficientes para poder hacer las cosas correctamente, entonces Dios viene y nos perdona y nos limpia. Y el 100% del perdón y de la restauración y de todos los procesos que vienen después para que mi corazón sea sanado y mi mente sea sanada y viva una vida en integridad, el 100% de ese esfuerzo no es mío, no se trata de mí, se trata de Dios. Dios haciendo el 100% del trabajo para que yo como pecador simplemente me quede ahí y deje que mis labios sean tocados por su gloria y por su sacrificio, y entonces después de eso, ahora sí, podamos ser nosotros santificados. Somos santificados por la pura gracia de un Dios que se entregó en vida para que nosotros seamos perdonados. Y después de estos pasos, después de conocer a Dios, después de entenderme como un hombre pecador, después de poder recibir el perdón de Dios, entonces viene un paso esencial que a lo mejor tú y yo no hemos dado hasta esta tarde, y que es parte de lo que Dios hace en un proceso en la vida con nosotros. Sí, Dios nos ama y Dios nos entrega su amor completamente, sin nada, sin pedirnos absolutamente nada a cambio. Pero cuando nosotros conocemos a Dios y cuando nosotros entendemos que la gloria de Dios es tan grande y que su amor fue tan grande para perdonar mis pecados y para amarme tanto y para abrazarme tanto después de todo lo que he hecho en esta vida, que yo sé que no es correcto, entonces mi corazón mismo se entrega como una ofrenda en sacrificio, porque sé que sin Él no tengo nada y que sin Él no soy nada, y que solamente estando junto a Él y al servicio de Él y de la mano de Él y del mando de Él puedo mantenerme en pureza, santidad y sobre mis pies. Paso número 4, Dios siempre nos va a llamar. La Biblia dice: muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Pero muchos, repite conmigo, muchos son los llamados. Muchos de los que estamos aquí somos llamados. Y la realidad
es que pocos de nosotros nos atrevemos a dar un paso de fe para hacer la voluntad de Dios, que la voluntad que Dios nos pide para nuestras vidas como siervos del Señor. Versículo 8a. Después, dice Isaías, oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? El Señor le mostró esta visión a Isaías para hacerlo entender que Isaías necesitaba ser santificado. Sí, Isaías necesitaba ser santificado por el pecado que habitaba en su vida. Pero Dios no se quedó ahí. Dios no se quedó simplemente en santificarlo y traerlo a la iglesia y que se vea bonito levantando las manos y que se vea lindo bien vestido los domingos y que se vea bien bonito en las reuniones familiares o congregacionales en las que todos somos felices y cantamos alegremente y vamos bien llenos de su presencia el domingo en la tarde y luego esperamos toda la semana para que sea domingo otra vez y estemos súper felices y contentos en su presencia, sino que Dios, después de habernos santificado, también nos llama. Y esa es una parte muy importante que a muchos de nosotros se nos olvida. Dios te llama. ¿Y cómo atendemos al llamado de Dios? Vamos a ir rápido, igual en Reina Valera. Vamos a ir rápido a ver 4 ejemplos de personas a las que Dios llamó en la Biblia y cómo fueron las respuestas a su llamado. Jonás, capítulo 1, versículo 3. Yo puse aquí 4 maneras en las que podemos atender al llamado de Dios, pero hay muchas, ¿listo? Porque todas las personas somos diferentes y podemos acudir al llamado de Dios de maneras diferentes. Pero yo solamente puse 4. La primera es, a veces atendemos al llamado de Dios huyendo, como Jonás. Vino palabra de Jehová a Jonás, dijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Entonces Jonás, en vez de acudir al llamado de subirse a un barco para ir a Nínive a predicar lo que Dios le había dicho que predicara, tomó justamente al lado contrario porque no quería hacerlo. Jonás tenía un corazón rebelde que no quería hacerlo. Y cuando Dios le llamó a hacer algo importante, no lo hizo o no lo quería hacer porque él sabía que al final Dios de todas maneras perdonaría a ese pueblo. Pero Dios no le preguntó su opinión. Dios no le preguntó: ¿qué opinas, Jonás, si vamos a Nínive, predicamos y luego los perdonamos? Dios no le preguntó cómo sería mejor, Jonás. Jonás, ¿cómo se vería mejor este lugar pintado? A lo mejor de café, de gris, de negro, de verde, con flores, con un Jesús de Chile ahí bonito pintado en el fondo. Jonás, ¿qué te gustaría que hiciéramos en la iglesia? Jonás, ¿cómo te gustaría que fueran los servicios? ¿Te gusta la alabanza, Jonás? ¿Te gusta cómo cantan? ¿Te gusta cómo suenan las percusiones? ¿Le subimos un poquito a algún instrumento de tu agrado? ¿O le bajamos? ¿O hacemos algo lindo para que te sientas bien, Jonás? Dios no le preguntó a Jonás si quería ir o no a Nínive. Dios le dio una instrucción. Y Jonás, como sintió en su corazón que Nínive no merecía ser perdonado, simplemente dijo: me voy a otro lugar, me voy a Tarsis, porque no quiero hacer la voluntad de Dios, porque no creo que es lo correcto. ¿Cuántas veces nosotros no tenemos un corazón como Jonás? Que porque simple y sencillamente creemos que lo que está sucediendo en la iglesia no es perfecto como yo lo quiero, entonces no sirvo dentro de la iglesia porque yo no tengo el control. Dile a la persona que está a tu lado: tú nunca tendrás el control. Los líderes nunca tendrán el control. Los pastores nunca tendrán el control. Dios es el único que tiene el control.
Otra manera de atender al llamado de Dios, a lo mejor no es con la rebeldía de huir, pero a veces sí ponemos excusas. Éxodo capítulo 3, versículos 4 al 14. Entonces Moisés respondió diciendo, del 4 al 14. Sí, vamos a leerlo desde el 1. Entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Y él le dijo, échala en tierra, y la echó en tierra, y se hizo una culebra. Y Moisés huía de ella. Qué chistoso que Dios escogió como espantar a Moisés, porque según Moisés él no era suficiente, él no era suficiente para hacer lo que Dios le estaba pidiendo, a pesar de que él fue de la familia de Faraón, no se sentía suficiente para hacer lo que Dios le estaba pidiendo. Y Dios le dice, yo soy el que tiene el poder, yo puedo convertir esta vara, la puedo convertir en una serpiente. Y Moisés de todas maneras en el versículo 4 dice, en el 5, por esto, desde el 4, entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola, y él extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y Dios de Jacob. Le dijo además Jehová, mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo, vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Si aconteciere que no te creyeren ni obedecieren la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Y si aún no lo creyeren a estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y la derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río, y se harán sangre la tierra. Entonces Moisés le pone excusas a Dios como de, Dios, pero es que yo no soy suficiente para ir a decirle a Faraón que libera al pueblo, porque Faraón tiene un montón de gente armada que me pueden fusilar con que yo ponga un pie ahí, porque de hecho yo salí desterrado porque maté a una persona por defender a tu pueblo. Pero entonces si tú me llevas otra vez delante de Faraón, me van a matar, Dios. Yo no tengo el poder para demostrarles que tú me estás enviando a hacer esa actividad. Y Dios le dice, ok Moisés, tienes miedo, te voy a mostrar cómo yo puedo poner leprosa en una mano y luego sanarla. Te voy a mostrar cómo puedo hacer que una vara se vuelva una serpiente y luego ser otra vara. Te voy a mostrar cómo yo puedo hacer que incluso el mar cambie de color porque a mí me apetece, porque yo soy Dios. Y si yo te mando a hacer algo, es porque yo tengo el poder suficiente para que cuando tú hables, las montañas se muevan, Moisés. Y Moisés, a pesar de ver eso, contesta. Entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. O sea, yo estoy viendo, Dios, cómo haces que una vara se convierta en una serpiente y cómo mi mano puede ser sanada de lepra, pero no creo en ti, en que puedas cambiar mi tartamudez o la lentitud o lo que sea de la enfermedad que estaba hablando él, de no poder hablar, porque tengo miedo de hacerlo y no creo que a pesar de que tú eres Dios, puedes llevarme a hacer las cosas grandes a las que me estás enviando. Y excusa tras excusa tras excusa, hasta que Dios dijo, ¿sabes qué? Olvídalo, ve con tu hermano Aarón y que Aarón hable por ti. Pero vas a ir de todas maneras, aunque tengas miedo y aunque tengas pena y aunque tengas lo que quieras, vas a ir de todas maneras, porque yo soy Dios y yo te estoy diciendo que lo hagas. ¿Cuántas excusas has puesto en tu corazón para no servirle a Dios en esta iglesia o afuera de esta iglesia, en todo lo que Dios está haciendo ahí?
¿Cuántas excusas no hemos puesto? Señor, no tengo tiempo. Señor, tengo mucho trabajo. Señor, mis hijos. Señor, no tengo dinero. Yo creo que la que más ha impactado Dios durante este año en mi vida es uy, Señor, es que esto está carísimo. O sea, ¿cómo le voy a hacer para sobrevivir durante tanto tiempo? Y Dios, los vuelos. Y Dios entonces, ¡pum! Ahí está para los vuelos. Dios, que necesito esto. Sara es testigo que le mandé unas fotos ahí. Yo en mi corazón, yo a veces me paso y de repente le pido cosas a Dios que no son necesarias, pero que yo se las pido para tener comodidad. Entonces, de repente le digo, Señor, qué cool sería poder tener mi escritorio grande para yo poder trabajar y aparte para hacer tus cosas y hacer mi devocional y tener un espacio digno para hacer lo que tú quieres que yo haga aquí en Colombia. Porque yo allá en México, pues las cosas, pues allá están. Allá están las cosas de la familia, allá está todo, estoy cómodo. Aquí literalmente llegué sin nada. Literalmente llegué con 2 maletas grandes, una chica y mis zapatos, y tocó conseguir todo lo que habría que conseguir para vivir, porque me di cuenta que aquí no arriendan apartamentos, es muy difícil que arrienden apartamentos ya completamente amoblados. Listo. Entonces yo es como que, Señor, pues ¿qué voy a hacer? Y el Señor poco a poco dándome las cosas que necesito, y al final del año pasado yo le decía, Señor, en verdad necesito un lugar donde trabajar y que me sienta cómodo. Y la semana pasada Dios es tan increíble, tan grande y tan maravilloso que a través de un dinero que llegó, que no sabemos de dónde, el Señor proveyó para el escritorio más grande que he tenido en la vida y para la silla más cómoda y linda que he tenido en la vida. ¿Cuánto dinero? ¿Cuánto dinero de eso salió realmente de mis esfuerzos? Nada. Porque cuando Dios nos llama a hacer su voluntad, Él proveerá todo lo que necesitamos y aún más. Forma número 3 de contestar al llamado de Dios: haciéndolo, pero haciéndolo mal. ¿Listo? Ok, Señor, lo voy a hacer, pero lo voy a hacer a mi manera. Primera de Samuel, capítulo 2, versículos 12 al 17. Primera de Samuel, capítulo 2, del versículo 12 al 17, y luego nos brincamos del 22 al 25. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía al perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba del garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Versículo 22. Pero Elí, que era el papá de estos 2 chiquillos, pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Y escuchen esto:
Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. La tercera forma de atender al llamado de Dios es, ok, lo hago, pero lo hago de mala gana. Y los hijos de Elí, que era el sacerdote de ese tiempo, el pueblo de Dios, tomaban la carnita rica, no me acuerdo cómo nosotros le decimos carne asada, ustedes le llaman asado. Tomaban del asado, de todo lo que literal, o sea, los sacrificios del Señor eran, yo imagino que era el lugar favorito de los hombres, porque a los hombres nos encanta estar ahí viendo el asado y el olor a la carne, súper rico, ¿no? Cuando ellos ofrecían los sacrificios a Dios, eso literalmente era como si hicieran un asado. Entonces traían los becerros, los animalitos, los corderos, las tortolitas, y todo eso se entregaba en fuego agradable al Señor. Entonces era como hacer una carnita asada, y parte de esa carnita, el Señor dijo en sus mandatos que se le tenía que entregar a los sacerdotes y a los levitas para que de eso ellos se alimentaran. Es decir, más o menos como lo que hoy se supone que debería ser el diezmo. A veces no lo damos. La verdad es que los pastores se supone que hoy en día deberían de vivir de los diezmos que nosotros damos a Dios. Ya en la iglesia casi nadie da diezmos. Entonces a mí me toca en Monterrey que todos los pastores que conozco tienen 2 trabajos, y aquí también nuestro pastor hace trabajos por aparte, porque a veces no somos fieles con los diezmos. Pero eso es otra historia, ¿eh? Hoy no voy a tocar esas fibras tan sensibles. Pero el caso es que se supone que ellos tenían que tomar una pequeña porción para luego dársela a todos sus hijos, nietos, familiares, que eran cientos y cientos de personas. Entonces la gente venía y traía todos sus sacrificios, y de una porción ellos cortaban y pum, se le enviaban a la familia, porque ellos se dedicaban a servir en el templo. Ellos no hacían otra actividad sino solo servir en el templo. Pero aquí habían dos huercos, como decimos por allá, mal portados, que estaban ahí obligados, haciendo lo que el papá les decía que hicieran, y dijeron, bueno, pues si estamos aquí en medio de la carnita asada, ¿por qué no tomamos mejor los mejores cortes, nos los llevamos a la casa y los cocinamos? Entonces, si Dios recibe 300 vacas al mes, una que le quitemos para mí, no pasa nada, ¿cierto? Y a veces la mentalidad de nosotros los latinos es, bueno, si el gobierno roba, que yo robo un poco, no pasa nada, ¿cierto? ¿Cuántos dicen amén? No, ¿verdad? No, amén no. Eso está mal, tremendamente mal. Entonces los hijos de Elí robaban parte de lo que era literalmente de Dios, o sea que le robaban a Dios, como algunos de nosotros, y hacían las cosas mal. Lo hacían todo mal. No solo le robaban, sino que veían a las muchachas bonitas que estaban allí en la entrada, las sugieres, y iban ahí a hablarles al oído y se acostaban con ellas. Todo mal. Posteriormente, obviamente, Dios no se va a quedar con los brazos cruzados y Dios los mata. Pero la tercera forma de cómo atendemos al llamado de Dios es haciéndolo, pero haciéndolo mal. A lo mejor tú y yo no robamos, a lo mejor tú y yo no nos acostamos con otras personas que sabemos que es pecado, pero a lo mejor tú y yo, cuando venimos y servimos a la iglesia, no venimos con una mentalidad de hacer todo excelente, porque la palabra nos enseña que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor. Cuando tú decidas hacer algo para Dios, hazlo literalmente como si fuera para Dios, con excelencia. Y la última forma de cómo atendemos al llamado de Dios, que yo creo es la correcta, nos regresamos a Isaías capítulo 6, versículo 8. Después de que Dios le mostró esta visión a Isaías, vamos a leer el 8.
Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. ¿A quién enviaré?, le dijo el Señor a Isaías en ese tiempo para ir a predicar y profetizar. Pero el día de hoy, amado hermano, el día de hoy hay tanta necesidad en esta tierra, hay tanta necesidad en esta tierra que no tienes que ver una visión como la que vio Isaías para aceptar el llamado de Dios, sino que basta con mirar todas las necesidades que hay dentro y fuera de la iglesia para poder mirarnos a nosotros mismos y decir: Dios me está llamando. Obviamente Dios va a hacer llegar a nuestro corazón el llamado específico que tiene para cada uno de nosotros. Pero amado mío, hermano mío, todos los que estamos aquí sentados, si hemos sido abrazados y amados por Dios, tenemos un llamado específico. Nuestro llamado general es adorar al Dios vivo, pero nuestro llamado específico solamente lo vas a encontrar cuando te arrodilles ante Él y realmente de todo corazón le digas: Señor, ¿qué es lo que quieras que haga? Estoy aquí, envíame a mí. Aquí mismo dentro de la iglesia tenemos un montón de cosas por hacer. O sea, pareciera que no, pero tenemos un montón de cosas por hacer. Que si estar con los niños, que si estar aquí con la alabanza, que ver toda la parte de las cámaras, la proyección, que, ahí arriba en la fundación, todas las actividades que hacen los pastores. ¿Cuántos de nosotros, si cada uno de nosotros tomara el liderazgo de cada una de las actividades que hacemos, les prometo que esta iglesia sería 3 o 4 veces más grande, porque todos estaríamos enfocados en hacer algo con excelencia para Dios, y entonces los pastores podrían estar enfocados en otras tareas que no necesitan tantos procesos manuales, y podríamos crecer y crecer y crecer como a lo mejor nunca hemos visto llena esta iglesia. Cuando nosotros atendemos al llamado de Dios, nuestras vidas son transformadas, porque entonces no solamente recibimos santidad y santificación para encontrarnos con Dios, sino que también por medio del camino de la obra y el trabajo que hago para el Señor, Él empieza a mostrar cosas en mi corazón que no había visto antes y que tienen que ser transformadas y cambiadas y mejoradas para la gloria de Él. Pero ¿cómo atendemos al llamado de Dios? Allá afuera, aquí mismo en Medellín, tanta gente perdida en las drogas, tanta gente perdida en la violencia, tanta gente perdida en la violencia familiar, tanta gente, tus vecinos, tus amigos, la gente con la que trabajas, la gente que viene aquí al centro comercial, tantas personas que literalmente su corazón, a través de sus actitudes y de la forma en la que ellos actúan, te están gritando: necesito ayuda, ayúdame, ven aquí, necesito que me prediques lo que tú tienes, porque tú tienes al Dios grande y poderoso y altísimo, yo no lo tengo, necesito ayuda. ¿Cuántas veces hemos pasado por un lugar en el que en nuestro corazón llega: ve y haz algo por esa persona, y no lo hacemos por miedo, por duda, por excusas? El día de hoy quiero terminar, si me ayudan poniéndose en sus pies. Si me ayudan poniéndose en sus pies, por favor. El día de hoy quiero terminar simplemente con esto. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra esta mañana.
Tú sabes que no somos los mejores, que no somos los más santos, que no somos los mejor portados, que no somos los mejores para hablar, que no somos los más estudiados en tu palabra, que a veces ni siquiera entendemos bien cómo es la palabra y tenemos que estudiarla más para entender más. No somos suficientes. Nosotros sabemos que no somos suficientes, Señor, y que nunca seremos suficientes para ser un obrero digno de ser llamado por ti, pero aquí estamos, Dios. Aquí estamos, Señor, en nuestros pies delante de ti, el Dios digno, grande, poderoso, glorioso. El Dios que nos miró en algún momento de nuestras vidas y nos rescató del lodo. El Dios que nos levantó, que nos limpió, que nos amó. Delante de ti, Señor. Delante de ti, Dios, y mirando todas las cosas en las que tú puedes llevarnos a hacer tu voluntad, te pedimos, háblanos. Habla a nuestros oídos, Señor, muéstranos cuál es el lugar en donde quieres que te sirvamos. Trae, Señor, ese cosquilleo en nuestros corazones, en nuestras mentes, Señor, de estar ahí y servir en donde tú quieras que nosotros nos mantengamos firmes. Aquí estamos, Señor, para ti. Aquí estamos. Envíanos a nosotros. No envíes a otros, Dios. No busques a otros. Aquí estamos nosotros, Señor. Nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestras ganas, nuestro esfuerzo, con una buena actitud de excelencia, de amor por ti, de agradecerte a ti por lo bueno que has sido con nosotros, Dios. Envíanos, Señor, a nosotros, escógenos a nosotros. No busques a nadie más, Dios. Tal vez no estamos totalmente preparados, tal vez no somos los más dignos, pero estamos dispuestos, Señor. Envíanos, Dios, a nosotros. Habla a nuestros corazones, Señor. Mueve nuestros corazones a misericordia, Dios. Mueve nuestros corazones, Dios, a dar todas las cualidades que tenemos para servirte a ti. Fortalece tu iglesia, Dios, fortalece nuestra iglesia. Utilízanos a nosotros como tus siervos para hacer, Señor, esta obra todavía más grande, más fuerte, Señor. Te damos gracias, Jesús. En tu nombre santo. Amén.